a un conjunto de parlamentarios que están ahí, pienso yo, más por intereses particulares que por una ideología. Bienvenido, Ricardo, a Exitosa. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me pareció súper interesante esta columna, pero tal como dice el título, pareciera que hay mucho, pero es un callejón sin salida. Y lo primero que me llama la atención es esta fuente que tú tienes y que te dice que la fiscal de la Nación querría en el Congreso de la República tratar de inaplicar este artículo 117 que prohíbe pues que al presidente de la República se le comience a investigar, a no ser porque impida las elecciones, por traición a la patria y alguna cosa más. Bueno, sí, en realidad esta es una de las opciones que de alguna manera se conocen, ¿no? Es decir, una acusación del Ministerio Público, de la Fiscal de la Nación, planteada al Congreso para que se inaplique el 117, porque si se lo toma de manera textual, solamente se lo podría acusar por los delitos que tú has mencionado, ¿no? Que en realidad son delitos de traición a la patria y equivalentes prácticamente a un golpe de Estado. Pero naturalmente hay razones poderosas para que el Congreso pueda inaplicar el 117, porque en realidad este artículo vendría a ser prácticamente un parapeto para que el señor Castillo continúe obstruyendo la justicia y gobernando, incluso empoderando a la organización que supuestamente lidera, ¿no? La organización criminal. Entonces, esto va en contra de los principios constitucionales, en contra de los valores democráticos, en contra de la Convención Anticorrupción, así que yo creo que hay suficientes argumentos que tendría que enlazarlos y sustentarlos el Ministerio Público para pedir esa medida, ¿no? Es decir, que se lo acuse. El tema es que actualmente, como sabemos bien, no existe una disposición de la mayoría suficiente en el Congreso, pero eso ya es una eventualidad política, ¿no? Esto puede como no puede cambiar. Eso mismo, ¿no? Por eso le pones a tu columna Callejón sin salida, porque haces una enumeración de todo lo que tiene este gobierno y principalmente el presidente de la República, desde la obstrucción a la justicia con el tema del encubrimiento a los prófugos, destitución de un ministro, también el tema de ocultar a la cuñada y así una enumeración de cosas que en realidad uno dice, lo hemos visto, lo hemos vivido, está allí, pero el presidente está inamovible. Pero si es que la fiscal de la Nación no logra convencer al grupito de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, esto queda en nada, queda dando vueltas allí en el ámbito político. Bueno, es que hay una serie de formaciones políticas que en realidad están viendo qué les conviene más, ¿no? Porque no solamente son los niños, es un grupo de parlamentarios, o algunos de izquierda, otros realmente no sé qué tipo de pensamiento político profundo tienen, pero ellos al final creo que pueden reaccionar ante la situación política, porque este tipo de planteamientos como el que haría la Fiscalía de Nación tienen una parte jurídica y también tienen un asunto político. Yo diría que más se van a resolver por las condiciones políticas que haya al momento de que se presente la acusación. Entendemos también que el Congreso puede vacarlo, ¿no? Pero se requiere un poco más de votos. Entonces, en cierto modo, eso va a depender
de la presión que haya sobre el Congreso, que en este momento, digamos, no basta, pero creo que puede cambiar la situación conforme vayan avanzando las investigaciones, porque las evidencias en contra de la administración del señor Castillo son gravísimas y en cierto modo irrebatibles. Claro, yo no entiendo cómo hasta este momento puede el Perú y los políticos seguir aguantando, porque no se me ocurre otra palabra. Con Vizcarra creo que le aguantaron menos, ¿no? Pero tú has dicho dos cosas. Primero, vacar. No sé qué tan cerca estamos de la vacancia porque ahorita nomás no se logró censurar al ministro del Interior, ¿no? Se fueron, no marcaron, estaban en otra comisión, siendo un tema bastante sensible. Y también me has dicho pensamiento político. No sé qué tipo de pensamiento político tienen, si tienen un pensamiento refiriéndote a los congresistas, ¿no? ¿Tendrán pensamiento o están agarrados ahí como una garrapata porque tienen sus propios intereses, tienen sus propios juegos subalternos y ser congresistas les permite pues agarrar de aquí, de allá, la otra obra, hacer sus lobbies? Sí, bueno, eso más o menos es conocido, ¿no? Porque no solamente tenemos a los parlamentarios de Acción Popular, sino también a un conjunto de parlamentarios que están ahí, pienso yo, más por intereses particulares que por una ideología, porque yo entiendo, por ejemplo, a Perú Libre, que muera con Castillo, ¿no? Entiendo a los magisteriales, ¿no? Al resto no sé a qué, en última instancia, a qué programa o planteamiento político obedecerían. Pero sí es un hecho que va a haber cada vez más evidencias respecto de la corrupción y más detalles respecto de lo que ya está denunciado. Entonces creo que eso a la larga va a terminar impactando en el Congreso. Pero naturalmente es algo que es simplemente un punto de vista, ¿no? Hay otros analistas que consideran que esto va a seguir así, puede seguir así hasta el final del mandato del señor Castillo, y yo no lo vería así. Muy bien, pero como me dices, Ricardo, hay una serie de elementos que siguen saliendo, cada vez se saben más cosas, cada vez se saben de más obras y además cada obra tiene una ramificación, terminan siendo del círculo del presidente, de Chota, de Cajamarca, de Chiclayo, siempre tienen que ver, ¿no? Y ahora el Centro Liber, que tú también haces mención aquí en tu columna, ha descubierto mediante información oficial, porque se dedican a pedir información oficial por transparencia, que al avión presidencial han subido a un tal Lai Vázquez Castillo. Entonces, y además ni siquiera cambian bien el nombre, ¿no? Lai Vázquez Castillo, que parece mucho ser Fray Vázquez Castillo, cuando ya estaba prófugo al avión presidencial. Y entonces, no, cuando ya estaba prófugo, quiere decir que subió un prófugo para sacarlo de Lima, podría ser el mismo presidente de la República que ayudó a fugar a su sobrino, y no solamente está él, sino más familiares. Ya le hicieron un escándalo al ministro de Defensa por llevar a sus hijas y él lleva a su familia 4 o 5. Pero el centro es que ¿se habría atrevido a llevar a Fray, el prófugo? Mira, lo bueno acá es que hay un documento oficial. Es decir, creo que el Centro Liber y su directora Patricia Hoyos han llegado a lo máximo que se puede llegar desde el punto de vista periodístico. Es decir, han obtenido por una vía oficial un documento oficial de la Fuerza Aérea que indica que en el vuelo, me parece que es del 23 de junio, sí, donde fue el presidente a Chiclayo con 33 personas, en ese vuelo hay alguien que se identificó como Lai Vázquez Castillo y que dio un DNI falso. Entonces, el presidente Castillo ha dicho que no, que es una patraña.
Pero entonces, ¿quién es esa persona que ha ingresado? Porque esa persona que ha ingresado con un documento falso, con una identidad falsa, si es cierto lo que dice el presidente. Entonces aquí hay una cuestión que tiene que ser esclarecida de una manera rotunda por parte de los funcionarios de la administración de Palacio, por parte del encargado de la Fuerza Aérea, hasta qué punto ellos verifican. Yo entiendo que para entrar a un vuelo especial donde va el presidente con invitados, tienen que verificar por lo menos la identidad de los que suben. Entonces, el que subió con ese nombre mostró un DNI falso. ¿Cómo es que hay una suplantación? Entonces, por angas y por mangas, tienes un caso muy delicado que tiene que ser esclarecido, entiendo yo, por el Ministerio Público, ¿no? Porque hasta el momento la palabra del presidente no basta. Y además ha sido una afirmación incompleta, ¿no? Porque no nos ha dicho todo respecto de lo que ocurrió realmente en ese vuelo. Claro, y además que la seguridad del presidente está en realidad a la de Dios, ¿no? Es decir, cualquiera se sube al vuelo del presidente y nadie se da cuenta, es decir, se sienta ahí alguien desconocido y el presidente ni cuenta se da de su seguridad tampoco, parece un poco irreal, ¿no? Y en su tweet él dice, ¿no? Pero lo real, sí. Discúlpame, es que lo real es que ahí hay una identidad falsa que se ha registrado, ¿no? O sea, eso es lo real. Eso es lo real y yo digo... Ese no era Fray, entonces, ¿quién era? Claro, y yo voy más allá, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser Fray? Porque, o si no, ¿quién era, no? ¿Quién era? Y nadie se dio cuenta de quién era. Eso es lo que tiene que ser esclarecido. Exitosa. Pienso yo por el Ministerio Público, ¿no? Porque está a cargo de esa investigación y precisamente debe determinar qué hechos se están produciendo en torno a la investigación. Y además también utiliza esta investigación con documentos obtenidos por transparencia, son documentos oficiales, es decir, la Fuerza Aérea se lo ha dado a la investigadora, al Instituto Liber. No, acá no hay ninguna manipulación y dice, ¿no? La desesperación, Pedro Castillo dice, la desesperación por el poder y deslegitimar al gobierno no tiene límites. Ahora la casta política y opositores crean una mentira con medios amarillistas y serviles a la mafia, afirmando que Fray Vázquez se habría trasladado, Pero siempre va a ser esa la misma respuesta, cada denuncia. Los medios, los periodistas son serviles a las mafias, la victimización de siempre le va a alcanzar hasta el resto de su mandato o hasta cuándo le va a alcanzar esto, porque aquí son documentos oficiales, luego también son colaboradores de la justicia, entonces, ¿hasta cuándo la victimización alcanza para siempre? Bueno, en este caso, el comentario o refutación, entre comillas, que se realice tiene muy estrecho margen, porque como dices tú, hay un documento oficial. Entonces, lo que hay que decir es, el que se registró es este señor. Hay que ver si las cámaras no se han malogrado y se muestra pues a las personas que ingresaron a ese vuelo. Exitosa. Entonces, sí es una investigación posible. ¿Quién se sentó? ¿Dónde estaba sentado? Es decir, acá hay elementos para poder saber lo que ha ocurrido y como es muy grave, pienso yo que se tiene que hacer una investigación de inmediato, ¿no? En regla. Y entonces vamos a saber, para no estar refiriéndonos a los objetivos, a las patrañas, ¿no es cierto?, a la mafia y tanto. Acá es una cosa más concreta y que se va a determinar, creo, o realmente qué pasó. Claro, y algo que has dado en el clavo es que, claro, las cámaras, ¿no? Ojalá que no se hayan apagado, ojalá
que estén completas. Ojalá que no pongan peros a la hora que vaya la fiscalía para recabar esas cámaras de seguridad y saber toda la verdad. Yo no creo que la Fuerza Aérea se preste a una adulteración. Bueno, que así sea. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí en Exitosa y explicarnos qué es lo que has encontrado y cuáles son tu olfato de periodista de investigación de hace muchos años para contarnos esta historia. Muchas gracias. Callejón sin salida. Recontra interesante la columna de Ricardo Uceda.